la bendición de tenernos hoy en día aquí presentes en la escuela dominical, en su casa, Padre, a darnos ese discernimiento. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos entender tu santa palabra, que hoy se va a exponer este día. Te doy gracias por la vida de los hermanos, de las hermanas que se han prestado ese tiempo y han venido a escuchar de tu palabra, a aprender más de tu escuela dominical. Te damos la gloria y la honra, Padre. Perdona todas nuestras transgresiones, todos los pecados, toda nuestra maldad. Protéjanos del maligno, Padre. Danos ese pan de cada día, como dice tu palabra. Perdona las ofensas como no perdonamos a los que nos ofenden. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar. Y este es uno de los temas, hermanos, que para mí es de mucha importancia, porque es una de las cosas que el humano hasta el día de hoy viene batallando. No tan solo el que está en las cosas de este mundo, en las cosas seculares, sino que también en las cosas religiosas, si se le puede decir religiosa, porque nosotros sabemos que venimos persiguiendo, somos seguidores de Cristo, y este es más que una religión, es un estilo de vida hacia un maestro, hacia un Dios que se ha revelado en un hombre que es Cristo Jesús. Y una de las cosas que me está mostrando en Marcos, váyanse a Marcos capítulo 7, vamos al capítulo 7, el del 1 hasta el 23, es largo esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de terminarlo pronto. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos 7, capítulo 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y noten la palabra tradición. Marcos 7, adelante. Vamos en el verso 3. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición, vamos al 3, 7:3, de los ancianos, dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, no comen. El 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comían, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, dice, que tomaron para guardar, estaban guardando la tradición de los ancianos, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Noten la palabra tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Respondió Jesús, y les dijo Jesús a estos ancianos, a estos maestros de la ley, a estos que estaban haciendo más que nada esa aportación, les dijo, hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos, o sea, tradiciones de hombres. Porque dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición
de los hombres. Y noten otra vez la palabra tradición, ¿verdad? Se repite. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Okay. Aquí no está dando a entender, dice que a veces ellos respetaban más la tradición que el mandamiento de Dios. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y no te otra palabra, tradición. En el 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, rápidamente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, dice, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda es a Dios. Dice, todo aquello que pudiera yo ayudar. Y esto lo voy a explicar ahorita. Más bien está explicado, lo vamos a explicar más. Ok. Invalidando la palabra de Dios como vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y aquí está la clave de la palabra, en el 15. Nada hay fuera del hombre que entre, dice, en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Entendieron todos? Y está la explicación. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale al letrino? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y una de las cosas de la soberbia que me detengo, voy a explicarle por un poco a la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor explica aquí en este verso, en este capítulo entero, nos muestra que una de las cosas que los fariseos, que los maestros de la ley tenían era mucha soberbia. Ellos creían que sabían más que todos, y sí lo sabían, pero también sabían cómo retorcer la escritura pura. La tradición lo validaba más que la enseñanza de Dios. Y una de las cosas que hacían era, en este capítulo, en este verso, vamos a pararnos en el 11, 7-11, dice, pero vosotros decís, no, en el verso 10, es que aquí está completo, el verso 10, porque Moisés dijo, cuando Moisés
escribió, inspirado por el Espíritu Santo, el Pentateuco, los 5 libros. Dios mismo le dio instrucción. Una instrucción que les daba ahí. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Es las cosas que están en la palabra de Dios, que está en la ley. Gracias a Dios que no vivimos hoy en la ley, en la gracia de Cristo Jesús. Pero muestra aquí la tradición, invalidaban ese mandamiento. Ellos decían, la tradición decía, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. El corbán significa, y ahí lo dice, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre. ¿Ok? Esto es una explicación, es sencilla. Moisés en la ley decía, quería que los jóvenes, porque ellos crecían, desde niños les enseñaban en la ley, les enseñaban todos los preceptos que el Padre, que el Eterno dio a entender en el principio. Pero una de las cosas que los maestros enseñaban era más la ambición de que llevaban esas ofrendas, esos diezmos, y estos hermanos ofrendaban hasta comida, pimienta, todo. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, esta es mi ofrenda, yo no te puedo ayudar, muérete ahí si estás enferma, yo no te puedo dar mi dinero, porque esto es corbán. Entonces ya estaba maldiciendo al papá o a la mamá por su egoísmo y por la tradición de los ancianos. ¿Y dónde debe venir esto? De la boca de los maestros que contaminaban. ¿Se dan cuenta? Porque dice que la contaminación no viene de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. Es una de las cosas que decía Jesucristo, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera yo ayudar. Yo te quisiera ayudar, mamá, yo te quisiera ayudar, papá, pero la enseñanza de la tradición, no la enseñanza de Dios, es decir, la tradición me dice, corbán, ¿sí? Yo te quiero, pero te puedo ayudar, lo voy a dar a Dios. Entonces ella estaba más que nada faltando al respeto a la mamá, descuidando al padre o a la mamá, estaban ancianos, estaban deshabilitados, y más que nada ofendiendo a las enseñanzas de Dios. Y es lo que dice. En sí, la palabra nos dice muchos ejemplos podemos dar de esto. Pero uno de los ejemplos que podemos dar a entender aquí es la soberbia de los fariseos. ¿Y qué significa soberbia, hermanos? Y era el décimo, dice aquí en una pequeña diccionario, dice el 12º de la lista de 13 vicios internos, que mencionamos ahorita. La palabra significa altanería. ¿Qué otra cosa significa? Arrogancia. ¿Qué otra cosa significa? Orgullo, ostentoso. Dice que raya en la insolencia y una actitud desdeñosa hacia los demás. Es un pecado farisaico que se caracteriza por una actitud de superioridad. La palabra es una combinación de sobre y paidonía, aparecer. Se trata de una actitud orgullosa que es precisamente lo opuesto de lo que Jesús reclama para sí. Dice, mansos y humildes. Es algo tremendo, que nos enseña la palabra en sí, que debemos de evitar, ¿verdad? Debemos
la soberbia, porque está en todos, por como somos un pueblo caído. Bueno, gracias a Dios soy redimido en Cristo Jesús. No estamos caídos, somos redimidos en Cristo Jesús. Vamos a aclarar esto. La carne siempre batalla con la soberbia de la humanidad, nuestra soberbia, que nosotros creemos saber más, queremos poder hacer más. Y esto no es lo que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña en su palabra. Jesús reclama para sí que es manso y humilde. Y el apóstol Pablo lo dice y dice: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. O sea, y una de las cosas que escribió el apóstol Pablo en Corintios, diciendo, y lo digo con mucha humildad. Y muchos comentaristas nos dicen que si no fuera influenciado por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo dijo esa palabra, que lo digo con mucha humildad, no le hubiera creído, porque el apóstol Pablo era un erudito en la palabra, era un erudito en la enseñanza, en la tradición, conocía la tradición, ya no la practicaba porque Dios le quitó esas escamas de los ojos, pero conocía la tradición de los judíos. Él conocía el Torá, el Tehilim, el Bereshit, todo conocía el apóstol Pablo, pero él decía: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y lo que nos enseña en sí, en la esencia, en esto, la impureza sale del corazón. ¿Y ustedes qué significa corazón para ustedes? Si alguien puede aportar, para mí, ¿qué es corazón? Porque no podemos pensar ese órgano que empieza a latir y que bombea a todas las partes del cuerpo, a través de las venas. Pero básicamente, el corazón para el pueblo hebreo era en esencia todo, su ser, sus sentidos. Y es donde dice la soberbia, y la palabra dice uper, dice sobre, y painomai, que es aparecer. No, el corazón no lo podemos ver aquí, pero la apariencia en sí, todo lo que hacían los fariseos, los maestros, era una soberbia tremenda, que venía, dicen, supuestamente de todos los sentidos, porque ellos se creían muy sabios en su propio entendimiento, enseñaban de una meditación, había una oración tremenda en ellos. Ellos cuando oraban se paraban en las plazas para que todo el mundo los viera, o sea, toda la gente. Y de esa hora que se paraban, la tradición decía que cuando un rabí, un maestro, un obispo, un anciano, se paraba, toda la gente tenía que parar sus actividades. Si el Señor venía con la leña ahí cargando, tenía que pararse. Si iba caminando con el agua, tenía que pararse. ¿Por qué? Porque un maestro, un santo, iba a orar. Y era una soberbia tremenda, ¿te das cuenta? Porque decía que Jesucristo se peleaba con estos maestros de la ley. Es tremendo. Cuando nos enseña el Señor, ¿saben qué? Si van a orar, escóndanse en su cuarto, cierren la puerta, hablen con su Padre Dios. Es tremendo. Una pequeño comentario. Es lo que estaba viendo en las noticias cuando ahora que el Papa anda en Brasil, ¿no? Ajá. Dice que casi se paralizó medio Brasil. Es tremendo. De ahí la Iglesia Católica Romana agarró muchas costumbres judías, o sea, muchas tradiciones para llevarlas a lo que hoy vemos actualmente. Mucha tradición. Y hermano, porque lo que usted comentó de Pablo, cuando Pablo fue que agarró pues Satanás le puso ese botón de esa carne, dice: de tal hombre me gloriaré, sí, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. O sea, que sí, Pablo decía eso, pero decía él: me voy a menguar
porque Dios me llamó no como los apóstoles, sino como un abortivo. O sea que ese hombre, si viera gloriarse, él diría la verdad, pero cuando el Señor lo llevó al tercer cielo, él no lo dijo para que no pensaran de él que él era altivo. Ajá. Sí, hay muchas cosas que el apóstol Pablo deja en silencio. Y por eso le dice que fue arrebatado al tercer cielo y que le fue dada palabra inefable. Yo creo que cuando Pablo recibió esa palabra de parte de Dios, allí le dijo, cuidadito Pablo, pienso yo, lo estoy asimilando. Esta palabra te ha dado a ti, pero no para que la reveles, o sea, porque esa palabra no la reveló él, la que le fue revelada. Hay muchas cosas que el Señor en su tiempo nos va a ir revelando, ¿verdad? Debemos estar preparados para y eso que el es Señor nos revele. mire, doctrinalmente hablando, creo que es bien importante, ¿verdad? Porque muchas ramas pretenden conocer los misterios de Jesucristo. Eso está Pero sin embargo, esos misterios van a ser revelados en su tiempo, ¿verdad? No en el tiempo nuestro. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora en día hay mucha gente que profetiza muchas cosas y bueno, y habla muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso yo, cuando oigo todo este tipo de situaciones, yo soy muy cuidadoso en eso, porque no todo lo que usted oye allá afuera le va a ser de beneficio. Eso. Muy bien, sí. Vamos a hacer comentarios de eso porque como el pueblo que estaba empezando era un pueblo gentil, y de cierta forma tenía mucha influencia sobre ellos, el imperio romano, ¿verdad? Tenía mucha tradición en ese tiempo. Entonces Pablo tenía que poner un énfasis, decir, hey, aquí ya no hay más tradición, ya no hay más tradición. Pero sin embargo, aún así, desde estos días, la tradición ha sobrevivido. Claro. Pero es por lo mismo, porque las personas le han dado ese auge, pero cuando vemos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que nos enseña? Es otra situación. La tradición existe por falta de ¿qué? De conocimiento. Pues yo pienso conocimiento en la palabra, yo pienso que todos conocemos la palabra por falta de obediencia a la palabra, porque ahora ¿quién no conoce la palabra, hermano? Todos la conocemos. Yo estaba comentando esto, una cosa es leer la palabra, ¿verdad? Leerla. Otra cosa es disfrazarla, interpretarla bien. Exactamente. La interpretación cuenta demasiado, porque miren, es lo que Jesucristo estaba interpretando aquí la palabra. Mira, ustedes dicen eso, pero esto no me dice la palabra. Al momento que él invoca ahí en los versículos 6, más bien del 6 al 7, él está haciendo un recordatorio. Exacto. ¿Verdad? Y el por qué aquellos prácticamente habían malinterpretado. Y esto no es nuevo, esto sigue. Pero el profeta Isaías nos da esa luz roja. Mira, aquí está la verdad. O sea, básicamente ellos querían que la gente siguieran rituales, reglamentos, que básicamente por encima de la voluntad de ellos pasaban, que no los cumplían. Y yo, Por eso el Señor Jesucristo, ¿cómo se dirigía a ellos? Sepulcro blanqueado. Imponer carga, dice a los demás, cuando vosotros no podéis llevarlas. Entonces prácticamente vemos que el Señor les hace ese recordatorio allá, y la impureza prácticamente que salía, pues de que ellos pretendían, era esa, porque ellos no seguían los rituales que ellos tenían. Como ahora en día hay mucho legalismo, muchas congregaciones, ¿verdad? Hay mucho legalismo que está en vez de darle auge al evangelio, lo están entorpeciendo. ¿Por qué? Porque el legalismo encajona, pero la palabra dice que nos da libertad. Así es. Me gustaría Otra vez hay que volverse a la escritura para ver realmente qué es la interpretación. quería preguntar sobre el legalismo. Estaba escuchando
que casi el 90% de los líderes de las masas, las luchas, de todas esas gangas, han sido de hijos cristianos. Pero ¿qué pasó? Que cayeron en el legalismo, cayeron en la tradición y no supieron cómo manejar a esos jóvenes y se perdió esa generación. ¿Sí? Y escuchaba a una hermana evangelista que decía: yo les pido perdón en el nombre de esos padres de la generación a toda esa juventud. Sí, no. Por el legalismo, por la tradición. Odian más que nada. Empiezan a odiar la religión, el amor de Dios por el legalismo. Es cierto, yo lo he visto porque una comunidad ahí judía arriba de Harlem, en Beverly Hills, no creen ya en el judaísmo. No, más que nada, no practican el judaísmo por el legalismo. Entonces, cuando el papá o mamá decía tanto legalismo, ¿sabes qué? Ni tú lo cumples, que lo cumple yo. Y eso es algo tremendo, algo que se ve hasta el día de hoy, 2013. Hermano, como, bueno, ayer estaba yo hablando con una persona y que dice que se sometió a 21 días de ayuno, se sometieron a la iglesia. Entonces yo me quedé pensando cuando el ayuno de Daniel, cuando el ayuno de Daniel que hizo de 21 días, yo digo que está bien ayunar, pero no poner cargas al pueblo que a veces no pueden llevar. Dice que Daniel no ayunó por su propia carne, por su beneficio, sino se humilló, oró, dice la palabra, y buscó su rostro pidiendo misericordia por el pueblo que había desobedecido. Entonces yo me daba ganas de decirle, ¿y qué respuesta tuvo del Señor en esos 21 días? Porque Daniel obtuvo la respuesta del Señor. Y es cuando bajó el ángel, el Miguel, y luego lo ayudó, porque dice que había potestades que se sobreponían para traer la bendición. Pero dice que en ese tiempo, cuando Daniel estaba ayunando y orando, dice que él enfermó cuando aquella visión se le fue presentada. Y entonces fue cuando el Señor mandó la bendición. Y yo me quedé pues así como digo, Señor, pues si ella ayunó 21 días, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque hubiera tenido respuesta del Señor, ¿verdad? Pero a veces nos sometemos, como Daniel se metió a ese ayuno, pero venía, yo pienso, como estos hombres estaban tan entregados al Señor, viene la voz de Dios y le dice, haz esto por tu pueblo. Pero a veces nos sometemos nosotros por nuestras propias cuentas, no esperando la voz del Señor. Exacto. Yo pienso en mí, no sé. Uno de los errores que comete el pueblo es cada ayuno, cada cosa que podamos nosotros colaborar, por decirlo así, en el caminar cristiano. La gente lo hace para difundirlo a las masas, ¿verdad? Para que se den cuenta, ¿no? Pues esta iglesia ayuda, esta iglesia es. Sí, en la trayectoria que he tenido como creyente he visto cómo pues el legalismo ha pasado muchas veces de la iglesia a ser impuesto. Por ejemplo, yo no puedo venir ante un hermano, especialmente si es nuevo, y decirle, ok, tienes que ayunar, tienes que orar, cuando prácticamente no se le ha explicado qué es eso, ni para qué es. Entonces no puedo llevar a una congregación completamente a hacer algo que por encima de esto no van a saber con qué propósito lo está haciendo. Por eso decía que el mejor ayuno es algo bien sencillo, ser obediente. Ser obediente, porque si verdaderamente usted va a hacer un ayuno, usted lo va a hacer con un propósito. Allá en el libro de Isaías habla de un mejor ayuno, ¿verdad? El verdadero ayuno, ¿verdad? Pero todo eso se torna en algo bien sencillo, en obediencia. Pero dice que soltar las ligaduras de los que están presos, llevar comida a las viudas, asistir a los huérfanos, ir al hospital, ese es el mejor ayuno que el Señor
quiere. Entonces, básicamente, ¿qué indica eso? Ser obedientes. ¿De qué me sirve hacer tanta liturgia cuando no va a tener un Y si miro a resultado? un hermano que necesita, yo puedo ayudarlo y no lo ayudo, no me sirve de nada la ayuda. Para mí, bueno, yo eso es lo que la palabra dice. Vamos a leer nuevamente Isaías, lo que nos dice en el verso 6. Respondió Jesús, dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando, y ahí dice más él, él dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. No sé si ustedes recuerdan, ustedes han leído historia de la iglesia, que en aquellos tiempos, podemos decir, del año 300 en adelante, 500, 800, cuando había concilios, más que nada romanos, tradición romana, decía que su enseñanza era igual o aún más de válida que la propia escritura. ¿Y qué llevó a eso? A la tradición. Una tradición que hasta el día de hoy se viene arrastrando. Cuando, si siguiéramos los pasos de Jesucristo, la enseñanza pura que nos enseña Jesucristo, tuviéramos países de primer mundo. ¿Se da cuenta? No legalismo, no tradición. Eso nos lleva a como ese, un ciego, ¿quién va a dirigir? A otro ciego. Se van a caer los dos al hoyo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé si estamos ahí en lo que dice Jesucristo. En Isaías se leyó, hermano. Isaías 29:13. 29:13. Y Isaías ahí lo dice, él citó la palabra para que no quede duda de que ya estaban registrados en el profeta, un profeta mayor muy respetado por el pueblo de allá del oriente y hasta el día de hoy. Es tremendo lo que dice la palabra. Dice, su religión no vale. Mira. Dice, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Y estaba viendo el significado de la palabra religión hace mucho tiempo. La palabra religión se ha malinterpretado. O sea, se han malinterpretado como simplemente, aquí misma da la respuesta, dice, su religión no vale. Pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. O sea, la religión es una enseñanza, parte de la enseñanza, pero aquí se ha mal interpretado, mal formado, ¿no? En enseñanzas humanas, ¿no? Obligaciones humanas, dice. Obligaciones, ritos, rituales, liturgias, se le puede decir de muchas maneras. Pero, y si vamos a querer engranar esto en la palabra, ni existe en la palabra, esas cosas ni existen en la escritura. Solamente fue agregado para darle validez, agarrarse como ¿cómo se llama? Brincolín, trampolín. Brincan para acá, brincan para allá, brincan para allá. Y no se sabe ya, los pierden. Hacen una enseñanza y lo tratan como si fuera del mismo validez que la palabra de Dios. Es algo que, gracias a Dios que el día estamos en la gracia de Cristo Jesús. No es fácil el caminar cristiano, pero con la buena interpretación podemos llegar lejos, podemos llegar hacia esa cruz, como dice en el libro de Hebreos. Quisiera que veamos todo otra vez, que no nos veamos todo lo que sale dice en el verso 20, pero decía, en el 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro
del corazón, o sea, dentro de este cuerpo, dentro de esta alma, dentro de esta mente. El corazón, lo decía el pueblo hebreo, que era todo en esencia, los órganos, los sentidos. Tenías que pensar, no más de pura emoción, con todo lo que implica esto. Pero lo que decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿ok? Los malos pensamientos. Uno, que sigue más, los 20. adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Eso lo dijo hace 2000 años. Apenas como dicen, el cerebro recovery, se empiezan a ver todos estos temas que si se hubieran visto hace 2000 años, hace 200, 500 años, yo pienso que estará bien definido si hubiéramos un pueblo fuerte espiritualmente. Es la mala interpretación. Y sabe que, hermano, que es muy triste ayer hablando con mi esposo porque estuvimos clamando, pidiendo, siempre venimos a orar. Y entonces de ahí nos fuimos a evangelizar y una señora le toqué la puerta y le di el tratadito y le digo, téngale, ando a hacer una invitación, le digo, a esta hora que acabamos de empezar. Y él me la dijo, no señora, yo no quiero ese papelito, me dijo. Le digo, léalo, le dije, para que miren. No, ya le dije que no, dice, váyase de aquí, me dijo, y le dije, ¿sabe qué está diciendo que no necesita de Cristo? Ese no es su problema, me dijo, ese es mi problema y déjeme así, pero váyase. Y yo le digo a mi esposo, qué triste ver a esta gente, pero ya meditando le digo a mi esposo, es que por mucho ministro corrupto, mentiroso, este tipo de personas no quieren nada. Porque el nombre de Jesucristo lo han puesto abajo los ministros. Entonces por eso cuando uno va y le habla a estas personas, le tiran la puerta, no quieren nada, porque han visto una mala experiencia en los ministros. Mucha corrupción, sí. Y obviamente, bueno, el Señor dice que cuando va a venir, dice, hay de aquellos pastores, ¿verdad? Que no han cuidado bien al rebaño. Porque va a llegar el pastor de pastores. Entonces se queda para acá al rebaño. No para sujetarlo, mandarle leyes que no puedan ni cargar ellos, o hacerla mandar frente a los ojos de ellos, que toda la gente ve todo eso. Pero como dice el Señor que Él no avergüenza a su esposo, el Señor nos dio una almita, caminando en esa luz. Amén. Entonces, todo eso lo vemos aquí, y ya expliqué yo la soberbia, una de las cosas que el pueblo fariseico al día de hoy existe, y en todos nosotros no mal en ellos. Vamos trabajando todo esto para que el Señor nos muestre la gracia, nos muestre ese amor a las almas, a nuestro prójimo, que nos muestre y que lleguemos a ser como Él, dice, mansos y humildes. Y esa es la oración, esa es la petición de la mañana, que vemos que aprendimos que del corazón, de la esencia del hombre, sale todo lo que contamina al hombre, que es lo que sale de aquí, del pensamiento, del corazón, de esencia y todo, no de lo que entra de la boca. Ahora vamos bien. Una de las cosas que ha fallado el pueblo es la soberbia, el orgullo, el ego. ¿Sabes qué? Yo soy más que Dios. El orgullo. Pero cuando sabemos que nosotros somos polvo y que hay un Dios, pueden irse de las iglesias, pero ¿qué? Dios va a seguir siendo Dios, porque es Dios. Y luego se dan la valentía a los ministros hermanos de correr a las ovejitas, que si la iglesia es de Cristo. Es tremendo, ¿no? Pero la mala interpretación. Es de Jesucristo, no es del hombre. Bueno,
con esto vamos a ir cerrando y yo pienso que, ¿quién quiere de ustedes, quién me ayuda a orar para cerrar? Mi hermano Salvador que la viene feliz. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, amantísimo Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque nos has permitido aprender algo más. Gracias, Señor, por este instituto. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que lo que contamina al hombre no es de tu agrado, Señor. Y sobre esta ley, Padre Santo, tú nos haces reflexionar. Gracias por enseñarnos eso. Ahora, Padre Santo, prepáranos para seguir y irnos al santuario para alabarte y recibir de ti, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Saludos también para los que nos están mirando y esperamos el próximo domingo a la misma hora. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias. Ahí está. Así es.